Llegamos al último capítulo de Kaizen en este 2020, pero antes de cerrar el año y de tomar unas pocas semanas de descanso, quería continuar un tema que tratamos hace unos meses, aunque en realidad parece mucho más tiempo, y que por diversos motivos se quedó tan estancado como su título. Fue en el capítulo 47, para más señas, y entonces te hablaba de cómo llevamos años repitiéndonos, sin cuestionarnos, lo increíble que está siendo el avance tecnológico, cómo las tecnologías crecen exponencialmente y cómo ese proceso se acelera cada vez más, hasta un punto en el que a veces creemos vivir en el futuro que la ciencia ficción nos prometió. Pero siendo esto cierto, te decía que también hay quien piensa que ese cambio tecnológico ha sucedido principalmente en el área de las telecomunicaciones y de la informática, de la electrónica en el fondo, y que de alguna manera el enorme avance científico que vivimos como consecuencia de las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX y también de la carrera espacial por llegar a la Luna, se había ralentizado poco después, hasta llegar a una especie de estancamiento ahora. Quizás el mejor resumen lo hizo Buzz Aldrin, precisamente uno de los hombres que pisaron la Luna por primera vez, cuando en la portada de una revista hace unos años dijo: «Me prometisteis que colonizaríamos Marte, en su lugar tengo Facebook». No te cuento más de aquel capítulo, pero si te pica la curiosidad, te animo a escucharlo antes que este. Todo tendrá más sentido. Porque la verdad es que ese capítulo estaba pensado como el inicio de una pequeña serie de 2 o 3 entregas en las que, partiendo de ese estancamiento, habláramos de cuál podría ser un proyecto Apolo para el siglo XXI, algo que impulsara nuestro desarrollo científico de nuevo. Y entonces llegó el COVID. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. A pesar de que quizás haya podido parecerlo en la introducción, desgraciadamente no creo que el COVID sea ese proyecto Apolo que necesitaríamos. Y es una pena porque habría sido lo mejor que podríamos haber sacado de una situación tan terrible. Pero terrible como ha sido y largo como se nos está haciendo, tiendo a pensar que a gran escala seguramente vaya a durar demasiado poco y a tener un ámbito demasiado estrecho como para impulsarlo todo. Lo cual no significa que el esfuerzo hecho contra el virus no haya servido para nada. Para empezar, creo que la aceleración tecnológica en busca de una vacuna y también la investigación posterior para tratar de prevenir nuevas pandemias va a tener un impacto notable en todo lo relacionado con la biotecnología y la medicina. También quiero pensar que, como mínimo, ha servido para que todos pongamos los ojos en la ciencia de nuevo, que falta nos hacía. Y quizás también, ojalá, para que seamos un poco más conscientes de lo frágiles que somos, nosotros, nuestra sociedad y nuestro mundo en general. Que todo esto quizás no sea suficiente como proyecto Apolo, pero es mucho. Aunque ojalá me equivoque y el COVID sea un impulso realmente decisivo, porque nos iría muy bien para lo que viene después. Y es que con ese impulso o sin él, creo que el proyecto Apolo del siglo XXI lo deberíamos tener todos bastante claro ya. Tal vez pienses que me refiero al cambio climático, y en parte es así, pero no solo a eso. Al fin y al cabo, el cambio climático es la consecuencia de algo bastante más amplio. Soy consciente de que estoy dando muchas vueltas sin terminar de llegar del todo a qué me refiero exactamente. Seguro que te has dado cuenta. Lo que pasa es que no sé cómo decirlo sin que suene demasiado catastrofista. Así que, a falta de mejores palabras, vamos a quitar la tirita de golpe. Para mí, nuestro gran reto para el siglo XXI es, simplemente, nuestra supervivencia como especie. O al menos a corto plazo, la supervivencia de una calidad de vida que sea más o menos parecida a la que tenemos ahora. Parece otro siglo, pero hace poco más de un año yo estaba en Atenas, en un viaje de trabajo. Volamos hasta allí ejecutivos de diferentes países para planificar el siguiente trimestre de nuestra empresa, algo habitual en muchas multinacionales.
Nosotros lo hacíamos, de hecho, varias veces al año a distintas partes de Europa, antes del COVID, claro. Era además mi segunda visita a la ciudad en apenas unos meses. Había estado el verano anterior con mi novia, como unos turistas más. Igual que entonces, Atenas nos recibió con un calor asfixiante. La encontré bulliciosa y llena de turistas, claro, con los mismos atascos y la misma contaminación de cualquier gran capital. Hasta ahí nada sorprendente. Sí me llamaron la atención las cicatrices que me pareció que había dejado la crisis financiera. Por todos lados había locales aún cerrados y otros cuyos carteles parecían más propios de finales de los 90 que del 2018. El tiempo parecía que se había parado para algunos. Y mientras que en los adoquines viejos y sudorosos de las calles te encontrabas con mucha frecuencia con mendigos, tanto griegos como refugiados de casi todo el mundo, en el hotel, en las tiendas o en los museos te envolvían el aire acondicionado y la modernidad. Y no es que Grecia fuese de golpe un país tercermundista, tampoco es eso, pero para mí fue una sensación rara. Era a la vez lo suficientemente parecido y lo suficientemente diferente de España como para poder ver las grietas por las que se había escapado el progreso más reciente. Y estoy seguro de que a otros, a alemanes quizás, les pasa lo mismo con mi país. Una noche de aquel viaje en el hotel, empecé un libro. Se llama Thank You for Being Late. Gracias por llegar tarde en castellano, y su autor es Thomas L. Friedman. Y se supone que es una guía optimista para vivir en lo que él llama la era de las aceleraciones. Son casi 600 páginas en las que Friedman analiza todos los cambios que está sufriendo nuestra civilización. Y tal vez es porque no lo terminé, pero a mí me dio de todo menos optimismo. Sobre todo un capítulo, el 6º, que se llama Madre Naturaleza. Porque con ese capítulo entendí algo de lo que ya deberíamos ser todos conscientes y que no estoy seguro de que lo seamos. Yo al menos no lo era del todo. Sabemos muchos de los retos que tenemos por delante, pero no somos conscientes de su verdadera magnitud. Lo primero que me quedó claro es que nos hemos convertido en una civilización exponencial. Durante milenios tuvimos un impacto fuerte y creciente en nuestro planeta, muchas veces devastador, sin duda, pero afortunadamente no teníamos la capacidad de desequilibrarlo por completo. En la escala de la Tierra, en su conjunto, éramos demasiados pocos humanos con un impacto individual relativamente reducido. Es decir, que si pensamos en el planeta y en nuestra existencia como dos sistemas diferentes pero que cohabitan, lo que vemos es que durante milenios la escala del sistema socioeconómico, es decir, la parte humana, era minúscula y no tenía un impacto relevante sobre el sistema Tierra, es decir, todo lo demás, ni sobre todo sobre las magnitudes que lo definen. Sin embargo, en los últimos 200 años hemos llegado a tener un potencial impacto de escala planetaria. La población mundial era de unos 1.600 millones de personas en 1900. Tardó 50 años en crecer 900 millones más, hasta mediados del siglo XX más o menos. Pero después pasaron solo 15 años hasta sumar 900 millones más. Después vinieron otros 900 millones en solo 12 años, y después otros tantos en 11 años, y así hasta ser 6.000 millones de personas en el año 2000. Es decir, que pasamos de 1.600 millones a 6.000 millones en solo 100 años. Y aunque la tasa de crecimiento se ha ido desacelerando, las magnitudes son ya gigantescas. Ya de por sí, el hecho de tener una curva de población exponencial lógicamente aumenta nuestro impacto en el planeta, pero es que además, desde la revolución industrial y especialmente desde los años 50 del siglo XX, estamos experimentando lo que algunos científicos llaman la gran aceleración. Porque junto al crecimiento de la población, creció también el impacto de cada individuo del planeta. Un ejemplo muy tonto, pero muy evidente, es que el número de viajeros internacionales, como era mi caso en Atenas, se multiplicó por más o menos 400 veces entre 1950 y 2010. Y de forma similar, magnitudes que miden nuestra actividad, como el consumo de agua, de energía o de fertilizantes, por citar algunos ejemplos, han crecido exponencialmente en los últimos 200 años. Y lo que presentaron los padres de esta teoría de la gran aceleración es, junto a las gráficas que demuestran el crecimiento de nuestra actividad, gráficas mostrando la evolución de las magnitudes propias del sistema Tierra.
y es desolador ver cómo la proporción de CO2, de NOx o de metano en el aire han crecido igual de exponencialmente, cómo lo ha hecho la acidez en los océanos o cómo hemos multiplicado casi por 7 la cantidad de pescado capturado. Por si te pica la curiosidad, te dejo en las notas del capítulo todas esas gráficas. Vale, pero hasta aquí nada nuevo. Más o menos todos somos conscientes de esto. Y siendo sinceros, hay quien dice que no tenemos pruebas de que el planeta no pueda absorber estos cambios, que no sabemos hasta qué punto la Tierra puede autorregularse y acabar compensándolos, eso dicen. Pero lo cierto es que tenemos algunas pistas y no invitan al optimismo. De lo que no solemos ser conscientes, yo no lo era, es de hasta qué punto somos unos privilegiados por vivir no ya en la Tierra, sino en esta época de la Tierra. Y aquí no me refiero al siglo XX o al XXI, que por supuesto, sino a la microscópica parte de la historia del universo en la que el ser humano ha existido. Y como yo no soy creyente, me puedo permitir una pequeña herejía. Aunque la Biblia diga lo contrario, lo cierto es que nunca llegaron a echarnos del paraíso. Como tal vez recuerdes del último capítulo de la segunda temporada de Kaizen, la escala del tiempo en el universo y en los planetas es tan gigantesca que nos cuesta mucho simplemente imaginarla. Nuestro planeta tiene unos 4.600 millones de años de antigüedad, y los restos más antiguos de Homo sapiens que conocemos son de hace unos 90.000 años. Vamos, comparándolo, lo que dura un suspiro. Es decir, que antes de que naciera el primer humano tal y como somos ahora, pasaron miles de millones de años. Y durante una inmensa mayoría de todos esos años, el clima en la Tierra osciló entre eras glaciales que ríete tú del invierno de Juego de Tronos y épocas cálidas en las que el planeta llegó a tener entre 10 y 12 grados más de media que ahora, que ni en Sevilla en julio a las 3 de la tarde. Otro día tal vez le dediquemos un capítulo a la historia de la vida en la Tierra y a las grandes extinciones que hubo, porque, aparte de que me lo tengo que estudiar más, hoy no nos da tiempo. Pero déjame solo contarte ahora que en esas oscilaciones, por diferentes motivos, muchas veces desaparecía un porcentaje enorme de la vida en el planeta. Se cree que hubo hasta 5 extinciones masivas y tras cada una de ellas se borró la mitad de las especies que poblaban el planeta. Y de pronto, hace unos 11.500 años, es decir, antes de ayer, nos tocó la lotería. Comenzó una época, el Holoceno, que es lo más parecido a ese paraíso del que hablábamos antes, porque lo que empezó fue una época interglacial, asombrosamente estable, que permitió que los Homo sapiens, que hasta entonces llevábamos casi 80.000 años obligados a ser nómadas, yendo de una parte a otra del planeta según apretaba el frío o el calor, pudiéramos asentarnos. Y con ello empezó de verdad nuestra civilización. El Holoceno es la consecuencia de un equilibrio muy complejo entre la cantidad de CO2 en la atmósfera, la acidez de los océanos, los corales en el mar, los bosques tropicales y los hielos en los polos, entre otro montón de cosas. Y ha sido un equilibrio estable, hasta ahora al menos. En estos miles de años, la naturaleza ha sido capaz de absorber y de corregir las desviaciones para volver a ese equilibrio. Sin embargo, la tensión a la que sometemos a las piezas del sistema Tierra y precisamente a ese equilibrio es cada vez mayor. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo es demasiado? En 2009, un grupo de científicos se planteó este reto y decidieron identificar los principales subsistemas que existen en la Tierra y que, en el fondo, son el soporte sobre el que se construye nuestra civilización. Para cada uno de ellos intentaron cuantificar los límites que, de ser superados, probablemente supondrían un cambio abrupto e irreversible en la forma en la que vivimos, y a estas magnitudes y a sus límites los llamaron los 9 límites planetarios. En el fondo, lo que estos tipos hicieron fue algo parecido a imaginar que la madre naturaleza es un humano sano, e identificar los equivalentes a lo que en nosotros serían nuestros niveles óptimos de peso, de colesterol, azúcar en sangre, oxígeno, presión sanguínea, etc. Porque igual que puede haber humanos insanos y que sigan viviendo una temporada, aunque con una mala calidad de vida, lo cierto es que hagamos lo que hagamos, el planeta va a seguir aquí.
Puede, eso sí, que se parezca a lo que hemos vivido hasta ahora y sigamos con nuestros vuelos internacionales, nuestro aire acondicionado, nuestras tiendas o lo que sea, o puede que, ahora sí, cumplamos con los pronósticos de la ciencia ficción, aunque con la parte más oscura, y acabemos en una sociedad convertida en una especie de Mad Max. No sabemos aún lo que va a pasar, pero lo cierto es que en la última revisión de estos límites planetarios, en 2015, la cosa pintaba bastante chunga. No vamos a repasar los 9 uno a uno porque el capítulo quedaría muy largo, aunque te dejo enlaces sobre el tema en las notas. Como resumen, te diré que para 4 de los 9 ya hemos pasado la barrera de lo que se consideraba seguro. El cambio climático en sí, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y los flujos biogeoquímicos, es decir, la presencia de fósforo, nitrógeno y otros elementos que requieren un equilibrio determinado para favorecer la vida, todos ellos han alcanzado niveles en los que el impacto es probablemente irreversible. Por ejemplo, es muy probable que la capa de hielo polar que se ha perdido durante los veranos ya no la recuperemos, o por lo menos no durante décadas o quizás siglos. Otros 4 de esos 9 están aún dentro de los umbrales de seguridad, pero nos estamos quedando sin margen dentro de ellos. Son la acidificación de los océanos, el consumo de agua fresca, la carga de aerosoles en la atmósfera o lo que llaman la entrada de entes nuevos, que no son fantasmas, sino todos esos compuestos que no existían en la naturaleza, como los plásticos o los residuos nucleares, y que no comprendemos del todo cómo van a afectarla. Y por último, hay uno solo en el que hemos logrado retroceder tras haber superado los umbrales: el grosor de la capa de ozono. Algo es algo. Para ser claros, los responsables de estudiar los límites planetarios no dicen que por superarlos esté todo perdido. Lo que dicen es que cuanto más nos alejamos de la zona segura y más tiempo pasamos fuera de ella, menos sabemos lo que va a pasar y menos probable es que podamos corregirlo. Siempre tengo la sensación de que cuando hablamos de cambio climático tendemos a pensar de manera binaria: o es real o no es real, y si es real o nos extinguimos de la noche a la mañana o lo dominamos. Y es que creo que no es así. Ni el cambio climático será binario, porque será más o menos fuerte y más o menos rápido según lo que hagamos, ni nuestra extinción será binaria. Aunque lo haya dicho al principio, por aquello de captar tu atención, lo que nos jugamos creo que no es nuestra supervivencia como especie, al menos no en el corto plazo. Lo que nos jugamos, de hecho, no sé si es incluso peor. Es la posibilidad de pasar siglos, tal vez milenios, en unas condiciones de vida que pueden ser terribles. Y si finalmente pasa todo esto, aquí no podremos decir que fue un cisne negro. No, ni de broma. Porque lo que tenemos es una manada de elefantes negros climatológicos. No pueden ser más grandes ni estar más visibles, así que no tendremos ni esa excusa. Los límites planetarios definen algunos de los principales retos a los que nos tenemos que enfrentar para intentar mantener algo parecido al tipo de vida que hemos visto en los últimos 50 años. Y personalmente creo que la única opción de conseguirlo es a través del progreso tecnológico, porque creo que el verdadero reto que tenemos por delante no es solo el cambio climático, sino algo aún más complicado. Se nos ha quedado pequeño nuestro planeta. Y por mucho que nos empeñemos en buscar ahí fuera, no hay otro al que podamos ir, al menos no en el plazo en el que seguramente necesitaríamos. La fría realidad es que, para bien o para mal, somos tantos y con unas expectativas sobre cómo vivir tan arraigadas, que ni cambiar nuestros hábitos de forma radical y permanente va a ser sencillo, ni seguramente sería suficiente. Claro que tenemos que hacer muchos cambios, y el esfuerzo individual es, sin duda, fundamental. Cuantos más de nosotros minimicemos nuestro uso de combustibles fósiles, por ejemplo, más empujaremos al desarrollo de tecnologías que los sustituyan. Pero creo que inevitablemente necesitamos ir más allá, porque con las tecnologías actuales no nos va a bastar. No solo necesitamos reducir el calentamiento global y para ello dejar de llenar el aire de cosas que no deberían estar ahí, o cambiar de raíz la manera en la que producimos energía, sino que también tenemos que encontrar la forma de alimentar a todo el planeta, de que haya agua y comida suficientes para todos, electricidad, casas, hospitales. Y por el camino, además, necesitamos reinventar la manera en la que producimos cosas en las que muchas veces ni pensamos, como el acero o el cemento. Y al final,
Esta ecuación tan compleja me temo que solo admite dos soluciones: o desarrollamos tecnologías nuevas en casi todos los ámbitos, o somos menos. Y no quiero ni imaginarme el camino hasta la segunda. Así que más nos vale ponernos las pilas. Y hasta aquí el capítulo de hoy y el último de 2020. Como te decía al principio, me voy a tomar unas semanas de vacaciones y volveré en enero, seguramente a mediados, y espero que con unas cuantas novedades para el podcast. Y si no has cortado el capítulo al oír que empezaba la despedida, te deseo feliz Navidad y sobre todo, que tengamos todos un 2021 mucho más positivo. Hasta entonces, como siempre, te animo a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Te recuerdo que ahora también lo tienes en YouTube y aunque la mayor parte siguen siendo contenidos solo en audio, al menos de momento, poco a poco espero ir añadiendo más contenido en vídeo. Además tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con mucha información adicional sobre cada uno de ellos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta dentro de unas semanas.